Estamos ahora en comunicación con Juan Carlos Fernández, como dijimos, nuestra columna de Memoria y Derechos Humanos. Ya habíamos hablado con Gladys Hanke, Bebi, que es ex detenida política. Ahora Juan Carlos nos va a comentar cómo está ahora la semana que viene, la tercera semana del mes, se van a leer las sentencias de los imputados de la séptima del juicio que se está llevando en nuestra provincia, en la provincia de Corrientes, caratulado como séptima brigada de infantería. Así que bueno, te damos la bienvenida, Juan Carlos, muchas gracias por la comunicación. Carla Cini, Juan Lescano, Federico Duete te saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias a ustedes por ayudarnos a difundir todo esto. No, por favor, comentarles que Juan Carlos Fernández es ingeniero en sistemas de información, docente universitario, coordinador del Registro Único de la Verdad en la Comisión Provincial por la Memoria del Chaco. Es hijo de Gladys Bebi Hanke, ex detenida política, y de Eduardo Lalo Fernández, desaparecido, probablemente asesinado en la masacre de Margarita Belén. Así que es muy importante tu comentario y tu relato, Juan Carlos, en este momento, porque estamos, creo que a 40 años de democracia, viviendo una situación de peligro de la democracia, ¿no es cierto? Así que, y digo peligro y no quiero alarmar ni generar, la verdad, que sentimientos negativos en la ciudadanía que nos escucha y los oyentes y las oyentes, pero sinceramente me parece que estamos en un momento muy frágil. ¿Cómo estás viendo vos la situación? Y enseguida empezamos a hablar del juicio. ¿Qué te parece a vos el panorama que estamos viviendo? Sí, no, totalmente de acuerdo. No sé si peligro es la palabra más representativa, pero sí mínimamente de atención, ¿no? Que como sociedad tenemos que prestar atención, estar alerta, porque justamente, como bien resaltás, a 40 años de democracia, que un candidato a presidente y una candidata a vicepresidente con no solo como candidato, sino con altas probabilidades de ganar una elección nacional, ¿no? Tengan expresiones y actitudes que vayan en contra justamente de lo que significan esos 40 años de democracia en los que muchas creíamos que había ya discusiones y consensos saldados, donde pensábamos que realmente el nunca más era parte ya de esta sociedad democrática, digamos, y nos damos cuenta que evidentemente esos discursos de odio y de violencia, también podemos decir, evidentemente todavía tienen la capacidad de prender en parte de la sociedad. Tal vez a veces doy la chance de que sea en muchos casos por desconocimiento, pero creo que tenemos que estar alertas y justamente en esta coyuntura, en este contexto, sobre todo concientizar, por eso te agradecía por un espacio como este donde se puede hablar de estas cosas y dar cuenta de que realmente el nunca más tiene que ser así, el nunca más volver a esa historia nefasta que tiene nuestra democracia tan joven también. Sí, totalmente. Bueno, la verdad que coincido con lo que decís, y ahora vamos a pasar a hablar un poquito del juicio que se está llevando a cabo en la provincia de Corrientes. Hay más de 104 personas en el ámbito de la subzona militar 23 en la provincia de Corrientes, del comando de la séptima brigada de infantería, que están en este momento en proceso de juicio y que la sentencia se va a conocer en días, semanas nada más, ¿no es cierto? Contanos un poquito cómo fue el proceso del juicio y cómo te sentiste vos también, porque entiendo que fue la primera vez que diste testimonio como hijo nacido en cautiverio de tu mamá, que estaba desaparecida en ese momento, ¿no es cierto? Porque no había más información que la clandestinidad, digamos, o sea, no sé, todo este aparato mafioso del terror que tuvo nuestro Estado Nacional, que justamente, como vos decías, uno de los candidatos a presidente reivindica y parafrasea casi las justificaciones, y pone en duda la política de derechos humanos y todo lo que
la historia, dice Carla acá, total. Así es, totalmente, sí. Bueno, en este caso la causa a los responsables de la séptima brigada tiene varias particularidades, ¿no? Que podemos mencionar. Una, justamente el contexto en el que se está dando, esto que mencionábamos de esta coyuntura en nuestra sociedad, donde me parece importante resaltar justamente que es un juicio más por delitos de lesa humanidad, que no son cualquier delito. Otra, digamos, la envergadura que tiene esta causa, porque es una causa, no es una, digamos, una derivada de la causa del RI9, que fue una de las primeras en la región ya hace más de 10 años, ¿no? Sino que terminada la causa del RI9, lo que se hizo fue empezar a investigar sobre lo que fue surgiendo en esa causa. Estamos hablando del año 2008, si mal no recuerdo, donde justamente se juzgó a militares por la desaparición y asesinato de 15 víctimas. Uh-huh. Y en ese juzgamiento fueron surgiendo nuevos datos, nuevos testimonios que hicieron que esta nueva causa tenga un número de más de 100 víctimas, 104 víctimas, sí, que es único en los juicios que se dieron hasta ahora en la región. Por otro lado, seguramente y lamentablemente será, si no la última, una de las últimas causas por delitos de lesa humanidad, porque lamentablemente también, hay que decirlo, la impunidad biológica de los represores, los principales responsables de lo que fue el genocidio en nuestro país, en muchos casos ya murieron impunes y no se llegó a esta instancia de juicio. De hecho, esta misma causa tendría que haber empezado también hace casi 10 años, y por las distintas artimañas jurídicas y demás se fue retrasando. En un principio, en una etapa de instrucción había un poco más de 30 imputados en total, y que luego por esta impunidad biológica que digo, algunos fueron muriendo, otros se los fue apartando. Tenía que haber empezado hace ya finalmente antes de la pandemia con 20, y finalmente se pudo empezar recién ahora el mes pasado, en agosto, uh-huh, con 10, de los cuales 2 fueron finalmente apartados porque ya se los consideraba que no podían ser juzgados, como en el caso de Mechulán. Justamente la causa la conocemos públicamente como de séptima brigada, pero lleva el nombre del principal responsable, Mechulán, que actuaba en la séptima brigada, ¿no? Uh-huh. Y entonces, digo, la envergadura, la cantidad de víctimas, el contexto en el que se está dando, también el hecho de que con esta causa se buscó avanzar sobre la estructura orgánica de la represión. O sea, en el RI9 se juzgó, como la mayoría de las causas en la región, se juzgó a los ejecutores directos de los hechos delictivos, pero con esta causa se busca avanzar sobre quienes tomaban las principales decisiones, ¿no? De hecho, Mechulán era, sino el más importante, uno de los más importantes en esa escala jerárquica. Y por último, lo que también hay que resaltar es que, si no es la primera, es una de las pocas en la región donde se toma justamente a los casos de bebés detenidos en cautiverio con sus madres, y en mi caso, bueno, que nací en cautiverio, que es un delito que no se lo tomaba como tal en otras causas, a pesar de que hay otras causas donde los hijos tuvieron que declarar y demás. El tomar como víctima a los menores encarcelados con sus madres es esta la que lo está haciendo puntualmente. Y bueno, en ese sentido, me preguntabas por mi experiencia, sí, también, es cierto. Bueno, a mí me tocó declarar en la primera audiencia de testimonios. Empezó el 7 de agosto, yo declaré el 10. Y bueno, a pesar de eso, lo digo en mi testimonio ante el tribunal, lo aclaro al principio. Yo estoy acostumbrado, como hacía mi presentación, trabajo en el Registro Único de la Verdad, coordinando lo que son las tareas ahí diarias en la Comisión Provincial por la Memoria, de la reconstrucción de las historias de vidas de
las personas desaparecidas, y bueno, todo lo que eso implica, entrevistar, conocer distintos testimonios, historias muy fuertes. No tengo problemas, digamos, en hablar frente al público, soy docente universitario, o sea, estoy acostumbrado a ese tipo de cosas, pero en este caso, digamos, cuando tomé conciencia de que me tenía que sentar frente a un tribunal por primera vez a declarar como víctima, fue algo realmente impactante cuando pude dimensionarlo y tomar conciencia, porque creo que nadie quiere estar en el lugar de la víctima, ¿no? No. Entonces, bueno, en mi testimonio, y también fue algo que lo expresé, había muchas cosas que quería contar y bueno, dije, conté las que pude, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, a pesar de que eran cosas o son cosas que como digo, estoy acostumbrado a tratarlas, siempre las digo, quienes me conocen, incluso en muchas charlas las he hablado, el solo hecho de sentarse frente a un tribunal y testimoniar como víctima, hace que sea totalmente distinto ese momento. Y bueno, a partir de ahí conté un poco mi historia, en realidad parte de ella ya la había contado mi mamá, o sea, yo estaba ahí como víctima, estoy ahí como víctima en esta causa porque en su testimonio en el RI 9, ella cuenta toda esta historia, ¿no? De que cuando es detenida estaba embarazada de mí, todas las peripecias que tuvo que pasar, que nazco estando con ella y bueno, después que la trasladan y demás. Entonces yo lo que trato de dar a conocer en este juicio justamente que la justicia lo tome como parte de la reconstrucción de la memoria que siempre tratamos de hacer para conocer justamente la verdad y poder llegar a ese punto de justicia que siempre reclamamos, es que por un lado tengo una reconstrucción que es en base a los relatos principalmente de mi madre y bueno, después de seres cercanos, de personas cercanas, de familiares, amigos y demás. Y después hay ya una segunda etapa donde sí ya tengo, no sé si llegan a ser recuerdos, pero sí imágenes de cuando era pequeño en la casa de mi abuela, porque después que nací, mi mamá estaba en ese momento en el Instituto Pelletier, a ella, bueno, la dejan tenerme unos meses y después la trasladan a la cárcel de Devoto y a mí me recupera mi abuela que vivía en Bellavista, mi abuela materna, unos días después. En ese sentido, tengo que decir que tuve suerte también de que hoy no sea uno más de los cerca de 400 nietos que todavía se están buscando, ¿no? Sí. Porque eso también forma parte de este contexto hoy, que todavía esa dictadura, esa última dictadura tan atroz, aparte de los 30.000 desaparecidos, también dejó nietos que todavía no han recuperado su identidad. Entonces yo, en cierta forma, gracias sobre todo a la figura que también resalto en el juicio, en mi testimonio, en la figura de mi abuela, no estoy en esa condición, ¿no? Y en ese tiempo, después mi mamá recupera su libertad y bueno, vuelve. Recuperar la libertad en cierta forma es una forma de decir, ya no estaba en una cárcel, pero quedó bajo libertad vigilada, ella vuelve a Bellavista. Y bueno, fue también muy difícil recomponer el vínculo madre-hijo, porque según me cuenta, cuando ella vuelve, yo no quería estar con ella, supongo que como bebé habré tenido un sentimiento de abandono en algún momento, y bueno, fue muy difícil, llevó su tiempo recomponer eso. Y bueno, pero posterior a eso, ya con 2, 3, 4 años, sí tengo por ahí imágenes, algunos recuerdos, y bueno, que también pude ir reconstruyendo después, de momentos en que la policía, las fuerzas vuelven a la casa de mi abuela a hacer otros allanamientos, a mi vieja la vuelven a llevar a Corrientes, queda detenida un tiempo, después tengo algunas imágenes de viajes con mi tía, yendo a visitarla, y así, en una época que, como decía, mi vieja no había dejado de estar en la cárcel, pero después volvió, pero que tampoco tenía libertad porque tenía que, ahí estuvo menos tiempo, pero digamos, tampoco podía trabajar, y o sea, era una época muy difícil donde la casa de mi abuela era ella, mi tía, la hermana de mi mamá y yo, o sea, 4 personas dependiendo de mi tía, que era la única que podía trabajar, entonces se hacía muy duro también, ¿no?
Y bueno, todo eso sumado al hecho de que sí, esto también ya es parte de la vivencia desde que nazco hasta el día de hoy, del hecho de ser hijo de desaparecido, de una persona desaparecida, que es algo que no, digamos, no es una condición que vos puedas decir así, bueno, es tal cosa. Es una construcción que uno lo va haciendo, un proceso que va durando toda la vida, donde cuando sos chiquito te dicen, por suerte también, eso tengo que decirlo, nunca me ocultaron que mi viejo estaba desaparecido. Ahí también algo importante, ¿no? Yo digo, me refiero siempre a mi viejo. Mi viejo cuando lo desaparecieron tenía 22 años. Wow. O sea, yo tengo más del doble de su edad en este momento. Tengo hijos y como es paradójico, ¿no? Como yo puedo decir mi viejo, cuando se dejó de saber de él tenía menos de la mitad de mi edad. Uh-huh. Bueno, que no tuve tampoco la suerte de conocerlo, o mejor dicho, él de conocerme a mí, ¿no? Claro. Pero bueno, como decía, nunca me ocultaron esa cuestión, pero para un chico de 3, 4 años, que le digan tu papá está desaparecido, es decirle, bueno, está ya en una estrella que vos ves y mirás todas las noches. Y después cuando vas creciendo, bueno, te empezás a hacer otras preguntas, algunas tienen respuesta, otras no, otras llevan a otras preguntas. O sea, ya con 7, 8 años, decir en la escuela, mi papá es desaparecido de la época de los militares, de la dictadura, pero sin tener en claro qué es una dictadura, qué implica. Claro. Después ya de adolescente, ¿no? Decir, bueno, sí, está desaparecido, pero ¿por qué está desaparecido? ¿Por qué se lo llevaron? ¿Por qué lo desaparecieron? ¿No? Y bueno, esa pregunta. ¿Cómo fue esa construcción de esta identidad de ser hijo de desaparecido? Y te pregunto, en la reacción y en la respuesta que tenía ahí tu alrededor, ¿cómo fue construyéndose? Porque, no sé, no quiero poner ejemplos, ni comparaciones, pero uno también cuando va construyendo su identidad y cuando va reafirmándose en su identidad, tiene aceptaciones y rechazo por parte del otro, de los pares, del entorno en el que vive. Entonces, esto es un caso muy, muy especial y no digo, pero atraviesa la historia también, ¿no es cierto? Y es un fragmento de la verdad y es la verdad de la historia. Entonces, porque me parece que este síntoma negacionista que estamos teniendo es un problema que tiene múltiples dimensiones de análisis y hay que trabajarlo, como vos dijiste, y bueno, te pregunto como en primera persona, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí, totalmente. Y ahí yo te diría que también depende de lo que va viviendo la sociedad. De nuevo lo volvemos a relacionar con el proceso de memoria, verdad y justicia que vamos haciendo ya en estos 40 años, con las distintas realidades sociales, sobre todo con las políticas de Estado, y esto es algo que yo resalto siempre. O sea, Néstor Kirchner fue el primer presidente que vino y dijo, vengo a pedir perdón en nombre del Estado por las atrocidades cometidas, y eso creo que fue un punto de inflexión para mucha gente, me incluyo también, donde las políticas de Estado en lo que respecta a memoria, verdad y justicia se hicieron muy fuertes, tomaron un impulso muy grande. Y esto lo digo para digamos, referirme a anécdotas respecto concretamente a tu pregunta. Sí. En una época, también hasta el día de hoy me sigo enterando cosas de mi mamá que por ahí, por miedo, por protegerme, por distintas razones, nunca se dijeron, nunca se contaron, y bueno, me sigo enterando a mi edad, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, hace poco me enteré de una anécdota de cuando iba, no me acuerdo si a primer grado, creo que sí, porque era mediavista todavía, y la maestra sabía más o menos de mi historia, y empieza a preguntar a los compañeritos sobre qué hacían su papá, o quiénes eran, dónde estaban sus papás y demás. Y como para no exponerme, o sea, supongo yo con toda la mejor intención, a mí me saltea. Y bueno, y sigue preguntando al de al lado. Entonces dice que en un determinado momento, o sea, esto le cuenta a la maestra, después a mi mamá, le digo yo, señorita, a mí no me preguntó. Ah, bueno, sí, disculpa, no me di cuenta. Bueno, salva la situación y ¿qué sabe? ¿Qué nos podés contar de tu papá? Y no, mi papá está en Paraguay y se tuvo que quedar allá porque perdió su documento. Cuenta mi mamá que fue mi respuesta en ese momento. O sea, de alguna forma justificar esa ausencia
que no tenía tampoco una respuesta en ese momento, ¿no? No sé de dónde habrá salido esa cuestión de que está en Paraguay, pero bueno, que no podía volver porque no tenía su documento. Pero después, por ejemplo, ya una anécdota un poco más, no sé si graciosa, pero ya en la adolescencia, comenzando en la universidad, una chica, charlando con una chica un poco más joven que yo, le digo, sí, porque mi papá está desaparecido. Ah, sí, el mío también, me dice. Y bueno, yo tenía 18 años, creo que, y esta chica tenía 14, 15, ponele, y no me daban los números que, o sea, no podía ser desaparecido de la dictadura, claro. Para ella desaparecido era que el papá no la abandonó, digamos. Claro. Y no entendía ese concepto tampoco de dictadura. Después también viviendo ya acá en Resistencia, durante la época universitaria, en una pensión, hablando con el hijo del dueño de la pensión, le comento, sí, porque mi papá es desaparecido posiblemente acá en Margarita Belén. Ah, sí, seguro algo habrá hecho. Y esa fue también la respuesta social durante mucho tiempo. Sin embargo, hoy, en gran parte, la gran parte de las personas con las que hablo, el mencionar que sos hijo de desaparecido implica del otro lado un cierto respeto, una cierta empatía, una cierta, digamos, ya conocimiento al menos de qué se trata eso, ¿no? Creo que eso tiene que ver mucho con esas políticas de Estado que mencionaba antes, que como sociedad logramos construir y bueno, que seguimos peleando hoy en día para llevar adelante, ¿no? Sí, Juan Carlos, Carla Cini te saluda de este lado. ¿Qué tal, Carla? Te quiero agradecer un montón por esto que nos estás contando. La verdad que yo de este lado súper movilizada por tus palabras. Seguramente a vos te moviliza todavía. Pero gracias por este niño que nada, que está hoy contando, y por aquel adolescente y por este adulto de hoy. Gracias porque empezamos este programa, y la verdad que todos los programas, haciendo mención de la importancia de estos espacios donde justamente se escuchen las voces de los implicados en primera persona. Y nada, el discurso negacionista, lo escuchábamos a Juan recién diciendo el síntoma, y me parece, él lo dijo así como un poco en el aire, pero me parece que es súper importante que analicemos la palabra síntoma, porque el síntoma tiene que ver con eso, con cómo la enfermedad o el mal muestra lo que está pasando, cómo muestra la problemática, cómo muestra lo malo, cómo exhibe la dolencia, pero también el síntoma nos muestra el tratamiento a seguir. Y entonces, qué importante eso. Te vuelvo a agradecer, Juan Carlos, qué importante que te escuchemos, qué importante tu voz, porque la reflexión también es eso: contémosles la historia a esa adolescente de 14 años que dijo, sí, mi papá también está desaparecido. Bueno, ¿qué significa que te hayan desaparecido a tu viejo? ¿Qué significa que vos hayas tenido que inventar una historia siendo tan pequeñito para protegerte, y que hoy, con 40 y pico de años, tengas que todavía que sostener tu historia, que mostrarla, que contarla, porque bueno, aún hoy, a 40 años de recuperación de la democracia, tenemos que seguir batallando con este segmento nefasto de nuestra historia. Así que, de nuevo, gracias, Juan Carlos. No, gracias a ustedes, porque totalmente el trabajo que hacen ustedes nos sirve justamente para esa divulgación, esa concientización y demás. Algo que no mencioné, que sí lo digo también en el juicio, es justamente esta cuestión de la transmisión, ¿no? O sea, hoy por hoy, uno de los cuestionamientos de esas preguntas y demás que me hago es cómo le transmito, cómo le cuento a mis hijas, que tienen 11, 9 años, que su papá que su abuelo está desaparecido. Entonces también implica una construcción para ellas, ¿no? Y creo que ahí es donde también juegan un rol muy importante los medios, la historia que vamos dejando escrita, y que bueno, ahí es donde nosotros también tenemos que agradecer a ustedes, digamos.
No, por favor, te hago una última preguntita. Contanos cuál es la tarea que llevas adelante como coordinador del Registro Único de la Verdad en la Comisión Provincial por la Memoria del Chaco, por favor. Bien, el Registro Único de la Verdad funciona dentro de la Comisión Provincial por la Memoria, que se crea por ley provincial acá en el Chaco en el año 2005. La ley 5.582, que hoy fue devenida en ley 1412A, y que tiene como principal objetivo investigar todo lo que sucedió durante las épocas del terrorismo de Estado y dictaduras. En el caso del Registro Único de la Verdad es el área que hace, aparte de las investigaciones, todas las tareas de archivo, y que, digamos, da a conocer justamente todo esto, ¿no? Mi tarea inicialmente en el año 2008, cuando empezamos a funcionar efectivamente, porque la ley es de 2005, pero recién en 2008 pudimos ponernos a trabajar ya con el espacio recuperado y demás. O sea, la comisión funciona donde fue la Brigada de Investigaciones de la Policía del Chaco, uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio más importantes de la región. Desde 2008 mi tarea fue justamente informatizar todo eso, combinando un poco la militancia con mis tareas profesionales y demás. Y después, a partir de 2009, me tocó la coordinación, estar a cargo de la coordinación. Entonces, investigar, hacer todas las tareas de archivo, trabajar en interacción con la justicia, sobre todo con las fiscalías y las querellas que llevan adelante las causas de lesa humanidad, reconstruir las historias de vida de los desaparecidos, que esta cuestión del número, ¿no?, del 30.000, es un número abierto. O sea, nosotros empezamos en aquel momento con 130 nombres en nuestra lista, hoy tenemos 190, y bueno, la reconstrucción de las historias de las organizaciones en las que militaban y de todo el contexto de aquella época. Eso es parte de nuestra tarea diaria, así como también recibir permanentemente denuncias sobre posibles casos de apropiaciones de menores de aquella época, y bueno, todo lo que tenga que ver con las víctimas. Obviamente también esto de dar charlas y concientizar y todo lo que requiera parte de la sociedad. Y una cosita más, permíteme, en este sentido de lo que mencionaban del negacionismo, el Chaco es la primera provincia que hace ya casi 2 años aprobó una ley contra el negacionismo. Y nosotros tenemos la responsabilidad de implementar todo lo que es el fundamento de eso, ¿no? Y que estos juicios de lesa humanidad, como es el de la Séptima Brigada, justamente es lo que dan el soporte, el argumento fuerte. O sea, ya no somos ni siquiera los sobrevivientes, los que fuimos víctimas y demás, sino es la justicia en nuestra sociedad la que dice esto realmente pasó y fue así y está comprobado, está probado. Entonces, eso es la importancia que tienen todas estas instancias y sobre la que trabajamos fuertemente día a día de estos espacios. Qué bueno, Juan Carlos. La verdad que es muy importante todo lo que vienen haciendo, trabajando, articulando y promoviendo desde el Estado, provincial en este caso, como bien mencionás. Me voy a poner en conocimiento de la ley para poder difundirla y trabajar también sobre el modelo que tiene la provincia de Chaco, que la verdad que es una provincia muy pujante, una provincia que reconoce derechos, que amplía derechos, una provincia que durante los gobiernos nacionales y populares, sobre todo, por supuesto, estoy hablando, hizo transformaciones muy, muy, muy significativas en la ciudadanía y en las estructuras también de infraestructura de la ciudad, me parece, de la provincia, digo, ¿no es cierto? Creo que quienes conocemos la obra pública de la provincia podemos dar fe de eso, y no es solamente presupuesto y cantidad de obras y demás, sino que es un proceso de institucionalización de las leyes, de las políticas públicas, como vos también estás mencionando, que es un trabajo diario y permanente. Así que te agradezco muchísimo por la comunicación, te agradecemos muchísimo por tu testimonio. La palabra relato está muy, muy distorsionada en nuestro país, pero el relato es contar y relatar sobre un hecho acontecido, o sea, eso, ¿no? Me parece que es muy importante volver a la palabra tanto oral como escrita, sobre todo, pero que circule y que bueno, que espero que la sentencia ahora... ¿Cuándo se dicta la sentencia? El 18 de este mes. Vamos a estar atentos a ver lo que dice la Fiscalía y lo que resuelve el tribunal. Muchísimas gracias, Juan Carlos. No, a ustedes de nuevo, y bueno, a disposición para cuando quieran. Por favor, que tengas buen fin de semana. Igualmente. Hasta luego.
Bueno, Vamos le a una teníamos tanda, ahí, sí, perdón, a Juan Carlos Fernández, que nos estuvo contando acerca del juicio a la Brigada de Infantería número 7, por, bueno, que está siendo juzgada por los delitos de asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad y aplicación de tortura y homicidios. Fueron más de 30.000 compañeros y compañeras torturados, torturadas y desaparecidas, y hoy sus hijos siguen contando la historia, sus nietos seguirán contando la historia a pesar del síntoma negacionista, como decíamos hace un rato. Vamos a una tanda musical y volvemos.